El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Todo lo que necesitas saber sobre economía, exportación e importación. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. En este es su programa, Sátira, Aduanas y Comercio. Estamos hoy 20 de enero del 2020, 20 del 20, con un gusto de estar con ustedes de nuevo. Y un tema muy importante que es prácticamente hablar de situaciones un poco complejas como es la delincuencia organizada, con relación evidentemente a nuestra materia de este programa, que es el comercio exterior. Y primeramente pues me permito saludar y darle la bienvenida a mi amigo Daniel Cabrera. Mi Dani, ¿cómo nos va? Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz lunes 20 de enero a todos nuestros radioescuchas y estamos ya aquí listos para empezar. Se tiene que presumir lo que se tiene que presumir. No lo va a hacer tú, pero aquí está uno, como reconoció, uno de los mejores asesores del año, Daniel Cabrera, en materia de comercio exterior. Haré mi luchita para llegar ahí, pero bien, amigo, felicidades por ese galardón, es gracias, algo amigo, que te ha costado mucho y créeme que yo también día a día aprendo mucho de ti, ¿vale? Y pues bueno, a darle al tema, hermano. A darle, amigo, muchas gracias. Delincuencia organizada. Así es. Cuéntanos por ahí. Así es, el día de hoy traemos un tema interesante que ha causado mucho revuelo en últimos meses, finales del 2019, y bueno, ya la entrada en vigor a partir de este mes de enero del 2020. Es un tema que ha llamado mucho la atención, un tema que ha generado mucha controversia y un tema que preocupa a mucha gente, y aquí voy a retomar las palabras de un gran amigo sin agraviar al presente. No es cierto. Mi amigo Javier Miranda, le mando un saludo, director de jurídico de la CAREM, y él decía, yo creo que en lugar de que nos preocupemos, hay que ocuparnos, ¿no? Es decir, hay que dejar la preocupación a un lado y hay que ocuparnos para no caer en estos supuestos, para no estar en el ojo del huracán con estos temas de la delincuencia organizada. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decimos? Bueno, en recientes fechas, el 8 de noviembre del año pasado, del 2019, se hizo una serie de reformas a distintos ordenamientos, entre ellos a esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para prever que el delito de contrabando y su equiparable previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación, pues ahora se consideren pues delitos que entran ya con este estigma de la delincuencia organizada. O evidentemente, bueno, pues esta reforma, esta publicación, a la hora de considerar como delitos susceptibles de considerarse delincuencia organizada, se encuentre ahora el contrabando, un delito eminentemente de corte o de comercio exterior. Pues bueno, ya preocupa a agentes aduanales, importadores, exportadores, todas estas empresas que se dedican o que tienen que ver con el comercio exterior. Pues bueno, ya se empezaron a preocupar, al igual que sucedió con la defraudación fiscal, con otros delitos que ahora ya se contemplan en esta ley, en el artículo 2, para ser exactos. Pues ya se empezaron a preocupar, ¿no? Todos aquellos que tienen que ver en estas materias, pues ya se empiezan a preocupar porque, pues bueno, ya van a ser tratados como delincuencia organizada, ¿no? Y ello, pues bueno, ya implica, todo lo que implica, pues bueno, es sujetarse a un proceso distinto al proceso que hoy conocemos,
al nuevo el sistema de justicia penal acusatorio, bueno, trae unas reglas distintas, trae penalidades más adversas, y bueno, toda una serie de situaciones que la propia ley contempla, y eso es lo que preocupa, ¿no? Se acerca contigo el importador o el agente aduanal, oye, pues ahora ya voy a ser delincuente organizado, o sea, o cómo, ya estoy en una situación más vulnerable que al principio, y yo les diría, y por eso retomo las palabras de mi amigo, pues más bien no te preocupes, o sea, ocúpate y entonces ten un buen sistema de prevención, ten un buen sistema de control, llama a Daniel Cabrera o a Víctor Barrios para que te asesoren. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Porque pues ese es el chiste, ¿no? Encontrarle, la ley pues ya está hecha, Uh-huh. la ley ya se aprobó, y ahora lo que tenemos que hacer pues es más bien ocuparnos de no caer en estos supuestos, revisar bien nuestras operaciones de comercio exterior, revisar nuestra contabilidad, nuestro tema fiscal, revisar nuestros controles de inventarios, revisar nuestros controles. Todo lo que tenga que ver con mi operación de comercio exterior la tengo que blindar y la tengo que proteger precisamente de estos o de estas conductas delictivas, pues bueno, ¿para qué? Pues para no caer en ellas. Entonces, por eso creo que son interesantes estas palabras de, bueno, no te preocupes, más bien ocúpate. La ley ya está, y la ley entró en vigor en enero este mes de 2020, y por lo tanto, pues bueno, hay que ocuparnos de establecer todos estos controles y todos estos prevenciones para no estar en estos supuestos, ¿no? Ahora, la ley no es nueva, la ley es una ley del 96, por ahí de noviembre del 96, se promulga esta legislación, y bueno, ya considera o ya nos da una definición de qué se entiende por delincuencia organizada, y bueno, solo el cambio es que, bueno, antes preveía otros delitos, y no estaban los delitos fiscales y de comercio exterior, ¿no? Como hoy ya aparecen en ese artículo 2, ahora sí ya están previstos, entonces ahora hay que ocuparnos de darles un tratamiento en relación con nuestra operación, ¿no? Eso, en términos generales, es lo que creo que tenemos que tomar en consideración. En aquel entonces, en el 96, pues bueno, los delitos eran pues delitos que tenían que ver mucho con un tema social, o que querían controlar los temas que afectan gravemente a la sociedad, ¿no? Entonces era terrorismo, delitos contra la salud, falsificación, alteración de moneda, obviamente lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, y otro tipo de delitos ahí, algunos previstos en la legislación federal y otros previstos en la legislación local, ¿no?, de la Ciudad de México. Así empezó esta ley, y ya nos daba una definición de lo que era delincuencia organizada, que es, bueno, 2, 3 o más personas se reúnen a efecto de realizar de manera, decía, permanente o reiterada diversas conductas que por sí solas o unidas entre ellas, pues tienen por objeto cometer algún ilícito de los que estaban previstos en este listado del artículo 2, que son los que ya referimos ahorita. El 16 de junio, la publicación del Diario Oficial de 2016, ya se adiciona la fracción que preveía que el contrabando y sus equiparables iban a ser considerados como delitos sujetos a la delincuencia organizada. Sin embargo, estaba solamente previsto para aquellos delitos del 112 y del 105, que ahorita les daremos un repaso, y decía cuando sean sancionados con la fracción 2 o 3 del artículo 104 del Código, que es el que te da, el 104 del Código te da las sanciones en este caso. ¿Y esto qué quería decir? Bueno, esto quería decir que solamente aquellos delitos que fueran sancionados con una pena de prisión, si mal no recuerdo, entre 3 a 9 años y con un monto de 1.200.000 y fracción, si mal no recuerdo, eran los que entraban en este supuesto. Solamente así fue como se incorporó esta fracción, y solamente para esos delitos que estaban limitados a una penalidad y a un monto, ¿no?, que era de 1.200.000.
¿Cuál es la novedad para este año y por qué la reforma, o en qué parte se reformó? Pues la parte que se reformó de esta fracción es únicamente para considerar que ahora será o se le dará el tratamiento de delincuencia organizada al contrabando y sus equiparables del 102 y del 105. Ya le quita el tema de las sanciones, por lo tanto, cualquier conducta delictiva que encuadre en estos artículos 102 y 105 será delincuencia organizada, sin importar montos, ni penalidades, ni nada. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de $1, si yo omití el pago de mis impuestos por una mercancía de comercio exterior y la omisión fue de $1, pues a partir de ese momento puedo ser considerado como delincuencia organizada. Desde luego, sí, solo sí se cumple la condición. Y a rajatablas, ¿no? Pero... Si se cumplen las condiciones de la propia ley, que me haya yo concertado, que me haya reunido con 3 o más personas, ¿no? Pero de entrada, pudiéramos decir, bueno, tengo que tener cuidado, porque si tramito una mercancía o mi pedimento de importación por la aduana, hago toda mi operación de comercio exterior, y se descubre que hay una omisión de contribuciones sin importar de cuánto sea el monto, aguas, ya puedo entrar en esta situación. Evidentemente la autoridad tendrá que acreditar que esta omisión, ¿no?, se llevó a cabo a través de la confabulación, vamos a llamarla así, de 3 o más personas cuyo objetivo pues fue efectivamente llevar a cabo esa omisión de impuestos, ¿no? Entonces, por eso ahora es más preocupante, porque insisto, ya no te requiere de un monto, como en un principio, es decir, en 2016 sí. 2016 sí estaba sujeto a un monto. Hoy 2019, bueno, más bien hoy 2020, ya no necesito que la autoridad me acredite que el monto de la omisión fue de X cantidad. Hoy me va con la sola omisión y que la conducta se adecue, pues ya seré tratado como delincuencia organizada, con todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica, ya decíamos, pues ahí el aumento en la pena, ¿no?, que creo que es lo más grave, independientemente de la sanción que implique el delito en sí, por ser estar en el tratamiento de esta ley. Bueno, ya tengo una penalidad distinta, ¿no?, o se agrava, vamos a llamarle así, para los que se dedican al derecho penal, pues bueno, hay un tema que se agrava la pena, ¿no?, por el solo hecho de caer en estos supuestos de delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, y todo lo que implica en el tema penal ser tratado como de delincuencia organizada, las etapas en el procedimiento, el tema probatorio, el tema, todo lo que implica, ¿no?, y todo lo que esta ley regula, pues le da un tratamiento distinto, ¿no?, a lo Totalmente. que hoy por hoy conocemos. Entonces, hay que ocuparnos, ¿no?, vuelvo a reiterar, hay que ocuparnos de que nuestras operaciones de comercio exterior, a todo el importador, los importadores, agentes aduanales que están en el tema, pues bueno, tienen que cuidar esta situación. Entonces, no sé, amigo, ahí si quieres redondear un poquito algo, hacer algún comentario antes de que nos vayamos al primer corte, para regresar con estos delitos. Pues mira, nada más reforzando, ¿no? O sea, lo que hemos venido hablando ya en diferentes programas, es importante tener un especialista, digo, para eso estamos, pero sí ser previsores, ¿no? Ahora, lo importante de todo esto, la justificación que en un principio se le da para considerar estos actos de contrabando y la presunción de contrabando que establece respectivamente el 102 y el 103 del propio Código Fiscal de la Federación, pues claramente encuentra desde el punto de vista legislativo, en cuanto a su justificación, el que intervienen más de 3 sujetos, cuando menos, en la operación. ¿Cuáles? 1, el importador. 2, aquel proveedor de ese importador extranjero, entiéndase, el proveedor.
y en su caso muchas veces hablan del agente aduanal, ¿no? Que el agente aduanal de alguna forma al final lo excluyen, pero bueno, se habla de que en esto está el contador, está el asesor, y ya hablan de más de 3 personas, ¿no? De ahí es donde se establece o se justifica el que un delito que puede ser, o una actividad como el contrabando, puede ser considerada o va a ser considerada, ya no corrijo, no puede ser, ya va a ser considerada operaciones como tal de asociación que implican una asociación delictuosa, pues bueno, desde mi punto de vista defendible, ¿no? Claro, defendible claro. Porque, digo, aquí se viola el principio de presunción de inocencia, presunción de inocencia fiscal, presunción de inocencia en materia de comercio exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces, digo, y lo tenemos en los ejemplos del día a día muy claro, que digo, igual con eso regresamos, pero muchas veces resulta que el importador nacional realmente hizo sus trámites como tal, y a veces resulta que el proveedor extranjero pues falsea desde el certificado de origen, claro, ¿no? Falsea el certificado de origen, la mercancía. Entonces, son situaciones que obviamente repercuten en el importador nacional, en el contribuyente nacional, y bueno, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y pues bueno, con esto, si te parece, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio, amigos. Claro, regresamos. Gracias, regresamos. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales: Facebook, Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter, @facultadjudici1, correo electrónico, facultadjudicial@gmail.com, o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos: www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570 2675 51 o 5570 330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario.
Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Estamos de vuelta con Sátira, Aduanas y Comercio. Bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio con este tema de asociación delictuosa en el comercio exterior. Y pues bien, decíamos en un principio previo a irnos al corte, que con esto prácticamente entramos a una violación al principio de presunción de inocencia, porque obviamente del desarrollo del procedimiento penal, sin entrar al desarrollo o al acotamiento del procedimiento, pues no es el mismo que en un delito de orden común, orden local, ¿vale? Las penalidades, la forma de sustanciarse el procedimiento es mucho más agresivo, mucho más complejo, ¿no? Más difícil para quien comete el delito. Claro. Ahora, la presunción de inocencia, decíamos por aquí, a veces resulta, y eso es en la práctica sin entrar al delito, ¿no? Resulta que hasta en una auditoría común y corriente, a veces llegan las facultades de comprobación o se ejercen las mismas por parte de la autoridad aduanera por deficiencias. A veces, tengo amigos, no se me enojen por ahí, pero muchas veces por parte de la gente aduanal, ¿vale? Que no registra bien la operación, que no hace todo el scouting del procedimiento, le decía yo, los proveedores, aquellos que obviamente le enajenan las mercancías al importador nacional, pues a veces por querer bajar impuestos y demás, y se ejercen facultad de comprobación, recordando que México puede ejercer facultad de comprobación en el extranjero con relación a operaciones de residentes aquí, ¿vale? A través de embajadas y demás. Pero muchas veces resulta que ese contribuyente extranjero, pues por temor, pánico o lo que sea, a veces hasta llega a negar un certificado de origen, llega a negar la operación con el contribuyente. Por lo tanto, ¿qué sucede? La presunción de defraudación fiscal, la presunción de contrabando, la presunción de lavado de dinero. Entonces, ¿hasta dónde? Sabemos que es defendible, pero ¿hasta dónde es correcta o legalmente lógico, amigo, el decir, a rajatablas no me cumples con, o caes en algunos de los supuestos del 102 y 103 del Código Fiscal, que repetimos, es contrabando, y contrabando por 105. 102 y 105. 102 y 105, perdóname. 102 y 105, pues prácticamente entramos de alguna forma a que la autoridad, por caer en ese supuesto, ya te va a presumir, ¿vale? Cuando dejamos de considerar factores muchas veces ajenos al contribuyente, no al importador. Claro, sí, ya lo platicábamos tras bambalinas, que sucede muchas veces que el importador hace o encarga a la gente aduanal hacer el pedimento respecto de ciertas mercancías, y al final del camino, cuando la autoridad ejerce sus facultades en un reconocimiento aduanero, pues resulta ser que viene mercancía de más, ¿no? Mercancía excedente o mercancía que no se identifica, la cual, pues bueno, muchas veces el importador pues no sabe, ¿no? El proveedor, a manera de agradecimiento, no lo sé, la verdad es que no estamos en la psique del proveedor como para conocer qué pasó, pero muchas veces te avienta mercancía que, ¿no? Por ahí te manda unos electrodomésticos, insisto, muchas veces a manera de agradecimiento o como premio a tu compra, ¿no? Pues bueno, te avienta ahí otras cajas que no son lo que le pediste, sí, efectivamente. Pero tú, ¿cómo lo ibas a saber, no? El proveedor te lo tenía que haber anunciado, no te lo anunció. El agente aduanal, al hacer el previo, pues lo tuvo que haber detectado. Bueno, entonces no hiciste previo, agente aduanal, o cómo. Y el importador, pues bueno, de una u otra manera también tiene que cerciorarse de que le hayan mandado lo que él pidió. Pero los primeros que tienen acceso a la mercancía, pues es el agente aduanal al hacer el previo. Entonces, pues ahí el importador, pues bueno, se queda atado de manos. O sea, yo cómo le hago para saber que eso venía ahí, ¿no? Entonces,
pues ahí se puede prestar al criterio de la autoridad, decir es que tú te confabulaste, proveedor, agente aduanal, y tú, ¿no? Tú importador, se unieron o concertaron pasar esta mercancía y querían sorprender a la autoridad, ¿no? Entonces, efectivamente, pues bueno, todavía falta que se lleve a cabo el procedimiento administrativo y bueno, acreditar las cosas y bueno, y después en un procedimiento pues ya quedará a juicio del investigador y bueno, en todo este procedimiento, pues bueno, yo tendré mi derecho a acreditar qué fue lo que pasó. Pero se rompe con ese principio, ¿no? Que hablábamos de presunción de inocencia, porque pues de entrada, ya mira, hay más de 3, se da contrabanda, vas. Vamos. Y después investigamos. Cuando la Constitución lo que prevé es al revés, ¿no? Primero, pues tengo que... o sea, soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y aquí sucede, está al revés. No, deja eso, o sea, quien tiene que probarte... Sí, la, claro. la responsable es la autoridad. La autoridad. Y en la práctica, digo, tal Es al cual revés. es. O sea, no, tú contribuyente, tú importador, tú me tienes que demostrar. Oye, espérate, Así ¿dónde es. están? Así es. Digo, garantías individuales, derechos humanos, ¿dónde está el debido proceso? Así es. ¿Me explico? Entonces, son situaciones que, bueno, son alarmantes, que hay que cuidar. Digo, decimos y reiteramos, ¿no? Acudir con un asesor en estas situaciones, digo, ya sea con Daniel Cabrera, tus teléfonos, brother, como comercial, Claro porque que sí. si no, Claro que no sí. sale. Estamos a sus órdenes en los teléfonos, es el 7090-2941, 7090-2943. La página del despacho es www.escaconsultores.com.mx y el correo electrónico es daniel.cabrera@escaconsultores.com.mx. Bueno, y mi despacho es Barrios Parrilla Asociados, 4752-4577, 4752-4578, celular 5522-462352, la página web www.bpasociados.com. Y ahí nos pueden localizar sin ningún problema. Y pues bueno, parte del comercial es recurrir a tener ese especialista que obviamente nos vaya blindando esto, nos vaya cuidando esto, y que a veces hay que ser prácticos y honestos, ¿no? Porque muchas veces el cliente va a decir, oye, te tengo a ti, ¿no? Ok, sí me tienes a mí, pero es corretear al agente aduanal, es realmente lo que decíamos, parte del ser previsores, es... Ok, también para esto ya te revisé a tu proveedor, a aquel que te está dejando la mercancía al extranjero, porque luego resulta cada cosa, y cuando se ejercen facultades de comprobación, son los primeritos que niegan una relación comercial. Así es, así Entonces, es. con eso, negándote la relación comercial, pues para donde quieras mover, hermano, Así es. ya te tronaron, ¿no? Ya te ponen un predicamento. Y ahí recordemos que es muy dado que ese comentario, que bueno que es el comentario porque viene a mi mente que mucha de la operación de comercio exterior no la tienes tú directamente con el importador, no tiene la relación directa con el proveedor, ¿no? En muchas de las ocasiones. ¿Por qué? Porque el importador utiliza un broker en China, que es el que se encarga de buscar precisamente al proveedor con el mejor precio, ¿sí? De lo que tú le estás encargando. O sea, tú le encargas, oye, necesito plumas de este tipo, son para que aguanten para ser serigrafiadas, qué sé yo, les voy a poner Muestra ahí más o menos para que tengan la idea ¿no? de Entonces, del imagínense ejemplo, ¿no? una pluma de este tipo, ¿no? Quiero una pluma con estas características, tú la ves, a lo mejor, ya sea que la viste aquí en México, o bien la ves a través de catálogos por internet, y entonces le pides al broker, y le mandas al broker las fotos, oye, necesito esta pluma con estas características, y necesito, no sé, millones de plumas. El broker lo que hace es investigar, ¿no? Que es una persona que está en China muchas veces, y entonces lo que hace él es ir a tocarles la puerta a los proveedores de plumas en China y va buscando el mejor precio. Entonces, cuando el broker te dice, ya la tengo, te cuesta tanto, más esto, ok. Te va a llegar a México en tanto. Ah, perfecto. Pues el importador hace el trato con el broker, insisto. ¿Qué sucede? Que la empresa o el proveedor en el extranjero, al que conoces al broker, porque le vendió las plumas, se las vendió al broker. No se las vendió a Patito S.A., que es el importador en México, ¿no?
Entonces, ahí hay un tema. Cuando la autoridad mexicana realiza una petición para que se verifique si el domicilio, si el proveedor extranjero existe, pues la autoridad de aquel país o el agregado del SAT en aquel país, en Hong Kong o en China, va y busca el domicilio y va y busca al proveedor y le pregunta por Patito, el proveedor va a decir, pues, no, güey, no sé quién sea el Patito, no sé quién sea. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Totalmente. Que bueno que tocaste el tema porque se da mucho esa situación en el comercio exterior. Siempre se recurre a un broker. ¿Por qué? Pues porque el broker va y busca por todos lados y el broker es el que se mueve y el broker es el que hace toda la operación prácticamente. Entonces, aun y cuando el depósito, ¿no? Porque finalmente le paga a Patito le va a pagar en su cuenta, ¿no? En la cuenta del proveedor, le paga, pues ellos no tienen, ¿no? La cercanía, valga la expresión con el exacto, importador. ¿no? Y además no tiene una relación de los depósitos que le cayeron para ver si es de Patito o no. Él decía, sí, es mi lana, pues ya me pagaste, ahí va el pedido. Entonces, esa es una problemática y eso es algo que la autoridad ha dejado de ver, que una operación de esa naturaleza muchas veces sucede así. O sea, no todos tienen esa capacidad, ¿no? No todos los importadores tienen la capacidad para tener ya ir. O sea, imagínate qué implica el poder conocer al proveedor. Implica que mandes a una persona pues nos de pasamos tu empresa a comer por allá, ¿no? No es cierto. para que esté verificando esos datos. Totalmente. Entonces está medio complicado en empresas, sobre todo en las pymes, ¿no? Pequeñas y mediana medianas empresas, pues no. Es complicado. Es complicado. Entonces lo que hacen es utilizan al broker. Y bueno, eso se les ha olvidado a la autoridad y esa es parte de la vida real. O sea, eso es lo real. La autoridad pues está sentada atrás de un escritorio y bueno, muchas de estas cosas las desconoce. ¿Cuál es la operatividad? ¿Cómo opera el comercio exterior desde México? Que insisto, lo correcto a lo mejor sería pues ve y manda a un cuate allá a China y entonces que él vea y que él busque y que él, ¿no? Se haga todo ese escauteo, digámoslo así, de los proveedores. Pero pues bueno, eso genera costos y costos que muchas veces pues no va a recuperar. Van a incrementar el precio. Entonces, totalmente. Pues, no va a dar, ¿no? Entonces, ese es el comentario que quería redondear, porque sí sucede mucho esa parte del proveedor, ¿no? Que no conocen, te niegan la relación, ¿no? Entonces, bueno, para seguir en el tema, pues bueno, ¿qué es el contrabando? Creo que para precisarlo y para entender en la operación, en nuestra operación de comercio, bueno, ¿cómo incurriríamos en el delito de contrabando? Bueno, el Código Fiscal en el artículo 102 dice que comete el delito de contrabando quien lo introduzca al país o extraiga de él mercancías. Entonces, hablamos importaciones y exportaciones, se entiende. Totalmente. Para cualquiera de los dos lados sucede el contrabando cuando se den alguno de los tres supuestos. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones u cuotas compensatorias que deban cubrirse por esa importación o por esa exportación. Que yo haga esta introducción o extracción del país de mercancías sin permiso de la autoridad competente cuando este requisito pues exija, ¿no? Para importar o exportar mercancías. Y 3, cuando las mercancías sean de aquellas que se trate de importación o de exportación prohibida, ¿no? Ejemplo, bueno, pues las drogas o todo ese tipo de las armas, esas son mercancías que flora, fauna, su exportación o importación pues está prohibida, ¿no? Por obvias razones. Entonces, esos son los tres supuestos del delito de contrabando genérico, o sea, es el contrabando genérico. La regla, ¿no? General. Si yo introduzco mercancías al país sin pagar las contribuciones que tenía que pagar, ya puedo incurrir en el supuesto. Si la mercancía me pide que yo tramite un permiso, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, en el caso de algunos medicamentos o de algunas sustancias, y yo no lo consigo y aún así lo introduzco al país, puedo caer en el supuesto. Y bueno, lo de importación y exportación prohibida ya lo manejábamos. Pues es muy fácil identificar y bueno, pues son aquellos bienes que no pueden comercializarse, ¿no? Entonces, estos tres supuestos para el delito de contrabando son pues muy fáciles
de acreditar por parte de la autoridad, ¿no? Sí, aunque entra el criterio otra vez. Que el más riesgoso porque es en el que más están expuestos, la fracción primera, ¿no? O sea, que la autoridad te diga, no me cubriste como tal, en este caso las contribuciones que corresponden o las cuotas compensatorias que debiste de haber pagado. Digo, basta con que la autoridad te diga, pues no es la clasificación arancelaria que tú me señalaste. Y que te presuma en todo caso una subvaluación de mercancías, ¿vale? Y a veces esos estudios, ya sea de precios de transferencia, estudios de mercado, pues son muy subjetivos. Así es. O sea, lo vemos simplemente en facultades de comprobación y de conformidad, que no encontramos un producto similar al tuyo, pero vimos algo en el Mercado Libre que se parece, digo, y es válido en Amazon, y como se parece, pues eso es algo más caro que lo que tú me estás diciendo, y por lo tanto me voy a eso. Entonces dices, bueno, ¿dónde queda lo legal, valga la expresión, en este procedimiento? ¿No? Pero bueno, nos están mandando a nuestra segunda pausa comercial, y si te parece lo dejamos aquí como en stand-by y regresamos así como la historia de Heidi de regresamos. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos, amigos. Gracias. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estamos
estamos de vuelta con Sátira, Aduanas y Comercio. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio, en nuestro último bloque, y decíamos al final de nuestro último bloque, pues prácticamente nos encontramos muchas veces en el capricho, mi Dani, en el capricho de la autoridad de que tu mercancía, a juicio de esta, no satisfaga o no se encuadre dentro de alguna fracción arancelaria que ellos consideran, ¿no? Y sabemos que a veces entre una fracción y otra la línea es muy delgada. Una línea muy delgada, precisamente. Entonces, aquí no sé si tú quisieras comentar algo al respecto o algo para nuestros radioescuchas. Pues sí, finalmente, ya lo comentábamos igual tras bambalinas, se queda todo esto muy al arbitrio de la autoridad o muy, como decía, la línea es muy delgada y entonces tú declaras una mercancía bajo una fracción arancelaria que trae a lo mejor X tasa de impuesto, y bueno, pagas lo que tú crees o lo que tú estás declarando, pero cuando entra la autoridad a ejercer sus facultades y ellos consideran que esa fracción no le toca a tu mercancía, entonces ahí ya la situación se torna peligrosa, porque entonces no le toca esa fracción y esta trae, y la que yo considero, ¿no?, la que la autoridad considera trae una tasa mayor y por lo tanto hay una diferencia entre lo que yo declaré y lo que ellos consideran que es lo correcto, y bueno, pues hay una omisión de contribuciones, ¿no? Totalmente. Y por lo tanto, pues puedo entrar, caer en estos supuestos. Entonces, pues es algo muy peligroso, ya lo platicábamos, porque te puedo meter en un problema, ¿no? En esa línea tan delgada entre lo que considera la autoridad y lo que yo considero como importador, y bueno, y además validado por el agente aduanal. Entonces, pues ahí entras en un juego ahí perverso, en donde el más afectado pues es el importador, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Eso es por lo que refiere al 102, ¿no? Ya decíamos los tres supuestos del contrabando genérico, y ya en el 105, bueno, son una serie de fracciones, son 15 si mal no recuerdo, por ahí así, en donde ya entras en individualización de las sanciones, ¿no? Ya es un poquito más de las penas, más específico. Ya te habla, y por ejemplo aquí el peligroso es el que tú tengas mercancía en tu poder, ¿no? Dice por ahí el que tenga la fracción primera, si no recuerdo, dice que el que enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título o mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país. O sin el permiso previo, o sin marbetes, precintos, ¿verdad? Ya estás en un supuesto de contrabando. Entonces, aquí el alcance es mayor, no necesitas ser importador, simplemente. No, el tenedor de la mercancía. La tienes contigo, si la tienes en tu poder, y no es mercancía de la que se considera como de uso personal, que está en el 106, por ahí, que es el artículo siguiente, o sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, pues bueno, ya estás en el supuesto. Entonces, aquí se da mucho, por ejemplo, en el caso de los choferes, de todos aquellos, las transportistas, las empresas transportistas, pues bueno, ellos tienen su línea o sus camiones, y bueno, estos camiones pues son operados por choferes. Entonces aquí el chofer, este es el típico caso del chofer, o sea, pues bueno, yo la transporto, pues sí, pero la tenías en tu poder, ¿no? En ese momento tú traías la posesión de esos bienes que vienen en la caja, pues no, oye, pero pues si yo solamente le sirvo a un patrón que es el que me contrata para manejar el camión, y él a su vez pues debe de tener un contrato con el cartaporte, cuando menos, exacto, ¿no? Con el que está encargando el traslado de la mercancía. Entonces, digo, ahí yo qué, ¿no? Yo no, pues ya la traías tú estaba bajo tu poder de acción, y no traes la documentación correspondiente, contrabando. Entonces, insisto, y lo vuelvo a repetir, hay que ocuparnos, no preocuparnos, ¿no? Hay que ocuparnos de que precisamente estas líneas transportistas vengan a vernos otra vez, el comercial, pues para que este tipo de situaciones se vayan mejorando, se vayan previniendo,
¿no? Respecto de este tipo de situaciones que son de la vida real, pues sí, son de todos los días del transportista. El pobre chofer pues le sufre y le batalla, no nada más con la autoridad fiscal o aduanera, sino también le batalla con la Policía Federal, con N cantidad de autoridades, SCT y todo. Y entonces tiene que estar preparado para saber cómo afrontar este tipo de situaciones. La más fácil en este tipo de situaciones pues es que el chofer se va, ¿no? Uh-huh. El famoso abandono. Y entonces ya te deja ahí toda la mercancía y te deja todo ante el temor de una situación de este tipo, si es que ya lo ha vivido, y si no, pues bueno, pues al fin y al cabo, pues no es mi mercancía, no es mi camión, no, pues ya, lo peor, pierde su chamba y pues bueno, ya después verá qué hacer. Entonces, pero bueno, ¿qué necesidad hay de hacer si creo que pudiéramos tener la orientación de vida? Que lo ves y sí, es una responsabilidad hasta para el chofer muy fuerte. A mí ya me tocó en el despacho, en verdad, y eso lo puedo prometer, no doy el nombre del cliente, pero saludos, ¿sabe quién soy? ¿A quién me refiero? En el cual entra un chofer a trabajar, primer día, hermano, al Ministerio Público, y ahí se quedó guardado, mi cliente preocupadísimo por eso. Digo, no había ninguna situación, pero el chofer lo agarraron y a ver, acredítame, pero el chofer no sabía ni qué diablos hacer, y hay quien le entra el pánico y sí, se va, ¿no? Echa a correr, ¿no? O hay otro que el pánico es, está bien, pues, ¿no? Y acaba por entregarse, pues, sin decir nada, sin ninguna declaración, y entonces violentándole todos sus derechos, pues lo meten a la cárcel. Entonces, creo que el mensaje de este programa, y que esa fue la intención, amigos, pues es precisamente esa, ¿no? Tratar de que el importador, el agente aduanal, el proveedor, cada quien en su trinchera, en toda esta operación, en una operación de comercio exterior, pues esté sabedor de estas situaciones, y además que permee hacia sus empleados y hacia abajo. O sea, no de nada sirve que lo conozca esto el dueño de la empresa, o el dueño de la comercializadora, o el dueño de la agencia aduanal, no, pues lo tienen que saber todos y estar conscientes de que esta situación implica una prevención, implica un análisis de riesgo, ¿no? Totalmente. De tu operación. Yo soy el transportista, ¿qué riesgo traes? Pues traes un riesgo fuerte, porque tú la traes, en ese momento la traes bajo tu custodia, entonces trae un riesgo. Y como decíamos, o sea, la naturaleza de un acto de comercio exterior, ya llámese importación, exportación, mínimo, si lo vemos como tal, es una figura tripartita. Cuando menos, decíamos, el importador, el agente aduanal, y en su caso el proveedor extranjero, o al revés, no el cliente, aquí el proveedor nacional, que es el exportador, y muchas veces el transportista. Entonces ya hablamos de 3, 4 sujetos diferentes, por lo cual la autoridad, hablando de lo que es asociación delictuosa, se va a tomar esta situación muy, muy, muy importante. Y si me perdonas, sin tratar de cortar el tema abruptamente, porque si no nos va a dar tema para hacer más programas, digo, quiero de alguna forma dejar esto. No pasemos por alto, mi Dani, lo que es la ley de extinción de dominio. Claro, bueno, que ese es otro tema. Y ese será otro tema de otro programa, pero digo, hablar de asociación delictuosa, pues prácticamente lo que es la ley de extinción de dominio, que va a implicar que vas a ser sujeto a un procedimiento penal por asociación delictuosa derivada de actos de comercio exterior, en este caso, pero tus bienes, así es, te los desposeyeron ya te los quitaron. Es decir, ya tu propiedad quedó extinta, ¿vale? Por esa ley de extinción de dominio. Uh-huh. Y pruébate, y en juicio defiéndete, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si dentro del juicio tú te defendiste y lo que es natural sucede, porque realmente son defendibles estos asuntos, sales libre, sales absuelto? Tu bien ya se vendió, uh-huh, porque la ley de extinción de dominio permite a la autoridad la enajenación inmediata de tus bienes. Así es. ¿Para qué? Para evitar un costeo como tal. Uh-huh. Entonces, imagínate, te desposen de tu casa, sales de tu procedimiento penal absuelto y pues, qué padre, discúlpeme, es inocente. Pues sí, pero devuélveme mi bien. Pero pues ya no tienes tu casa. Exacto. Entonces, todo, y no es querer meter pánico, repito, para eso comuníquense con Dani o con su servidor y dejar claro eso. O sea,
lo grave, que un error, y así lo voy a decir, de atención dentro de tu procedimiento aduanero, te puede llevar. Las implicaciones que la falta de atención, la falta de un debido registro, de un debido control, te pueden llevar hoy 2020 dentro de tu procedimiento aduanero, ¿vale? Que es no solo pena privativa de la libertad, sino en determinado momento la extinción del dominio de tus bienes. Así es. O sea, entonces, lo dejamos como ganchito ahí, Sí, ¿Quieres saber el capítulo? ¿Qué sucederá? Este es el próximo capítulo de su programa Sátira, Aduanas y Comercio, que digo, si te parece, lo ponemos en la mesa como tema del siguiente programa. La extinción de dominio como consecuencia de delitos fiscales, delitos en comercio exterior, con relación al comercio exterior. Creo que nos va a dar, es un buen tema, porque creo que de alguna forma estaríamos dejando también un poquito corto esta plática que se extendió muy bonito, pero ¿te parece si lo dejamos así como que? Así es, claro, estoy totalmente de acuerdo, y algo que platicamos al principio, y que bueno, ya externábamos las razones de por qué lo cerrábamos al contrabando, porque no olvidemos que también esta ley, ya con esta reforma y las adiciones, facturación, agregó defraudación fiscal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya estaba, pero bueno, ahora le dio otro matiz, y todo eso, todos estos tres delitos, vamos a hablar de contrabando, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tienen que ver con mi operación de comercio exterior, día a día, la fiscal y todo lo que realice, toda mi actividad. Entonces, es un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio, por eso en esta ocasión lo quisimos ceñir al contrabando, porque es un tema que da para mucho más. Y luego le agregas lo de la ley de extinción de dominio, nos acabaremos aquí mucho tiempo para platicar del tema, ¿no? Da para mucho, ¿no? Y que creo que es obligación de nosotros, obligación de nosotros, darle a conocer, ¿no? Y darle a conocer a la gente la situación como está, que a veces, lo digo como tal, ¿no? El propio contribuyente, realmente el empresario que importa, exporta, es el último que se da cuenta de los detalles. Así es. Muchas veces. Que el contador, no tengo nada contra el contador, que el contador, que el administrador, que la gente aduanal, hacen cada cosa. Y el último que se da cuenta es el patrón, valga la expresión, ¿no? Así es. El que paga. Y realmente, hablar del que paga, pues hace que hasta las consecuencias penales las va a pagar. Entonces, sin querer ser alarmista, sin querer generar terrorismo, pánico, pues bueno, empecemos a preocuparnos por tener una asesoría correctamente, ya sea aquí comercial, repito, antes de irnos, de mi buen Daniel Cabrera y su servidor Víctor Barrios. Cualquiera de los dos estamos para servirles. Y pues, ¿qué te parece, amigo? Si lo dejamos por aquí, y ya nos acaba el tiempo del programa. Y el próximo programa continuar con este tema, hablando de extinción de dominio y lo que sucedería. Claro que sí. ¿Parece? Claro que sí. Pues bueno, amigos, esto fue y seguirá siendo Sátira, Aduanas y Comercio. Regresamos, amigos, pero dentro de 8 días, ya yo regresado, pero dentro de 8 días. Nos vemos. Gracias, Roberto, gracias, mi buen, ahora sí me fue tu nombre, Reyes, mi buen Reyes. Nos vemos, gracias por su apoyo siempre en cabina, y nos vemos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Esto fue Sátira, Aduanas y Comercio.